nosotros. Exacto. Mira, y tenemos gente chévere aquí en nuestro programa. Como cada día tenemos colaboradores que vienen a dar un poco de sí. Y cuando hablamos de emprender tu sueño, eso conecta de inmediato con Rosario Aróstegui, una mujer apasionada por conversar con los jóvenes, por conectar con ellos sobre su futuro y sobre los emprendimientos. Rosario, buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos. Qué bueno estar por aquí nuevamente. Tenía unas semanas que no pasaba. Buenísimo de estar aquí contigo, conversando precisamente de dos cosas que son un reto en sí mismo. Por un lado, emprender, y por otro lado, tener un sueño. Sí, bueno, precisamente eso es lo que quiero combinar. Y es que hubo un comentario que recibí de una madre, y bueno, como que se me repitió y dije, yo creo que tengo que explicar bien esto. Y me dicen, ¿por qué no? Porque tú lo que insistes es en que sigan su sueño y sigan su pasión. Y entonces, como bueno. Ahí. Exacto. Esos sueños locos ahí. Tú me le estás complicando la cabeza a los muchachos, Rosario. Exacto, tú lo pones a que sueñen y después entonces, y el dinero y lo que viene y después porque están siguiendo su sueño. Entonces dije, no, espérate, me falta como que parece que no ha quedado muy claro cómo es la cosa. Definitivamente, el sueño es eso que tiene que ver con visión, con pasión, y que por lo tanto, cuando hablamos de pasión, la pasión es una emoción y la emoción es energía que te mueve. Entonces tú necesitas esa energía que te mantenga en movimiento con el deseo de moverte hacia esa meta. Entonces es importante que sigas tu sueño. Ahora, ¿cuál es tu sueño y para qué? Entonces ahí vienen esas preguntas que te van a ayudar a poner un plan detrás. Y entonces una de las preguntas que yo suelo hacer a los jóvenes es, después que todo esto está muy bonito, que es ¿qué es lo que yo quiero? ¿Cómo yo quiero vivir? ¿Para qué? Ok, ¿y qué tan dispuesto estás a pagar el costo que implica ese sueño? Entonces, el costo quiere decir no necesariamente que vayas a sacar dinero del bolsillo, pero puede requerir horas de estudio más, o vas a tener un proceso de preparación más largo. Por ejemplo, aquellos que, por decir algo, puro profesión, no, que yo quiero ser en medicina con cirugía especializada en neuro no sé qué cuánto. Y mecatrónica. Sí, combinando cosas raras. Sí, entonces, ok, bueno, pues fíjate, para llegar allá tú tienes que tener una base de medicina, después la especialidad, entonces son tantos años. Pero que la medicina, lo que pasa es que me dicen que no puedo tener vida social. No es que no puedas, es que la vas a tener que administrar. Entonces, hacerse esas preguntas para que sepas todo lo que te va a costar, va a implicar, y eso es hacer un plan. Entonces, emprender quiere decir hacer realidad un sueño. Para hacerlo realidad, tú necesitas saber dónde estás hoy y dónde quieres llegar. Entonces, ¿qué es dónde estás hoy? ¿Qué tanta energía yo tengo? ¿Qué tantas ganas? ¿Qué tan importante es para mí mi sueño? ¿Qué recursos concretos yo tengo? Porque ahí es donde viene esa pregunta que me dejó la madre, que me hace ruido, que me inquieta, y le voy a aclarar. A veces puede ser que esa carrera que tú quieres no la ofrecen aquí, o es muy cara y no te la pueden pagar. Cualquier situación que hace que no la puedas hacer inmediatamente. Pero si tu sueño es real y te despierta esa pasión, nunca pierdas ese rumbo. Ahora, ahí viene la pregunta, ¿qué va a implicar de mí? Bueno, pues quizás tienes que tomar, por ejemplo, una carrera más corta, técnica, que te permita generar ingresos para luego pagarte tú mismo aquella otra carrera. Pero si de verdad eso es importante para ti, no hay problema. Tú sabes que te escucho y conecto con una historia que está pasando cerca de nosotros, y es un chico que quería estudiar una carrera que en nuestro país se ofrece de manera parcial. Es decir, la universidad que la ofrece da 2 años aquí y luego tiene que irse fuera del país 2 años más para concluir la carrera.
Y el reto que tenía este joven era eso de salir de aquí, irme fuera. Es decir, él no lo tenía en su mapa mental. Hay chicos que lo tienen claro, que lo que quieren es irse, pero hay otros que no, que realmente no tienen idea de salir de lo que es el círculo cercano. Pues este muchacho lo que tuvo que hacer fue precisamente eso. Es decir, asumir el reto de que para emprender su sueño tenía que dejar la casa, es decir, tenía que irse del país. Pero los padres ahí juegan un rol importante. Claro. Es decir, y creo que ahí eso lo trabajaron bien los amigos en decirle, oye, lo que tú quieres implica que tú tengas esta realidad y este esfuerzo. Entonces, ¿eso es lo que tú quieres? Bueno, pues ya lo tienes claro. Lo que tienes es que hacer el esfuerzo y comienza a mentalizarte desde ahora todo lo que implica y las cosas que tú necesitas saber para vivir entonces fuera de casa. Salir del nido. Eso, Exacto. buenísimo, porque justo es que a veces hay cosas tan sencillas porque es más común de lo que parece. El que, bueno, eso es lo que yo quiero, pero tengo que irme fuera, pero en el fondo cuando no se deciden a dar el paso, entonces tienes que ver cuáles son sus preocupaciones, sus miedos. Bueno, pero es que si yo voy a vivir solo, manejar el presupuesto, vaya, el dinero no me dé. No, es que yo cocinar, entonces tú vas viendo cuáles son esas habilidades que no tienen, pues comiénzalas a trabajar. Claro. Hasta tómate un taller de cocina para que no tengas problema porque vas a ahorrar dinero. ¿Qué necesito aprender? El idioma, lo que fuera. Entonces, emprende tu sueño. Para mí la fórmula simple es dónde estoy y a dónde quieres llegar. Si ese lugar a donde tú quieres llegar realmente te mueve a la acción como para que se sostenga en el tiempo, la forma de revisarlo, qué tan fuerte es precisamente sentarnos y decir, ¿qué tengo que hacer para llegar allá? Y si cada vez que yo veo me tengo que ir a vivir fuera o voy a tener que trabajar para pagarme esos estudios porque no hay otra forma de ingreso, o voy a tener que dedicarles horas de más porque requiere matemática que no me gusta. Entonces todos esos pero los reviso y digo, bueno, eso es lo que yo le llamo la medicina mala. Si te tiene que tomar la medicina amarga para poder pasar esa etapa y te sientes bien porque la motivación del sueño es más fuerte, entonces dale. Claro. Ahora, si ante la primera, irme a vivir fuera. Entonces, ¿qué va a darte esa energía? Responder a la pregunta ¿para qué? Por eso yo tengo un descargable, por cierto, en mi cuenta de Instagram, que son las 5 preguntas claves. Entonces, esas preguntas, una de ellas es el para qué. Entonces, el para qué es tu razón. Porque tú mencionaste algo, hay algunos jóvenes que tienen muy claro el irse fuera. Sí. Pero solo tienen claro irse fuera. Más nada. Y desconocen las implicaciones. No conocen, exacto. Entonces, por eso muchas veces se enfocan en buscar la universidad que esté fuera de aquí para poder justificar que me voy fuera. Sí. Entonces, cuando estoy allá y veo la realidad, como no había un para qué estar allá, se devuelven al cuatrimestre, o sea, no ha terminado el primer cuatrimestre y están pidiendo, hey, papi, mami, me voy para una frustración y un dinero esa perdido. Llamadita, mami, porque el tono cambia. Sí, totalmente, porque después que yo eché ese pleito para que me dejaran ir, ahora tengo que decir. Yo tengo un sobrino que tenía bien claro lo que quería, y el último año de bachillerato, él pidió irse fuera con esas instituciones que gestionan eso. Y él pidió además que fuera el país más lejos posible. Cayó en Dinamarca. Allá se fue un año. Y entonces luego, ahora terminó una maestría, se fue a vivir a Madrid. Y de allá él llamaba a Rey, mami, ¿pero para qué era? Porque él quería cocinar un arroz o un pollo y no sabía. Y entonces llamaba, porque también hay que buscar alternativas. Sí. Ahora, y él necesitaba ahorrarse dinero. Ahora, Sobe. Muy bien. Yo me imagino la sensación de esos padres cuando la respuesta fue, me quiero ir al lugar más lejos posible de aquí. Sí, y que medio culpable será por sí, o sea, ¿te quiere ir lejos de mí? No, él quería romper la experiencia de estar en otro ambiente. Y lo logró. Pero ahí tenía, fíjate que aparentemente no le da esa sensación de culpa, pero él tenía su claridad, porque totalmente. Si no hubiera tenido esa claridad, Dinamarca, mi hijo estuvo en Dinamarca, esos cambios de horario, esa oscuridad, esos momentos. Diferente totalmente. O sea, es diferente, tú tienes que estar muy claro porque el cambio es muy fuerte. Entonces, si tú para qué no está claro, ante la mayor dificultad se cae. Se cae. Entonces, esa tarea hay que hacerla antes. Entonces,
Emprende tu sueño implica sueña lejos y grande, pero con plan. Y el plan es lo que te va a invitar, y el plan no tiene que ser cuadrado, estricto. Es solamente invitarnos a ver cuáles son esos pasos que vas a necesitar, esos recursos, tiempo, esfuerzo, dinero, para hacerlo realidad. Y si cuando tú ves todo eso dices, va, que yo estoy dispuesto porque el sueño es más grande que lo que esto implica, entonces a los padres no nos queda más que apoyar. Me encanta cuando tú dices sueña lejos y grande, porque habla mucho primero de la abundancia que hay en este plano, y sobre todo el no quedarnos pequeños con nuestros deseos y con nuestras aspiraciones, porque a veces estamos pensando en esa carrerita para estar en ese empleíto, para hacer una empresita, y comenzamos todo a ponerlo pequeño, y el universo dice, bueno, pues si todo lo que tú quieres es pequeño, pues ahí va pequeñito. Uh-huh. Y también creo, Rosario, en lo importante de hacerse preguntas. Te comparto una experiencia personal. Recuerdo que cuando me ofrecieron empleo en la primera estación de radio en la que yo trabajé, en ese momento yo trabajaba en un banco. Es decir, yo era subgerente en un banco. Y yo me hice la pregunta cuando me entregaron la solicitud de empleo, y yo me quedé en la noche en mi casa. Yo decía, es que yo sé que en 20 años yo me voy a preguntar, ¿qué hubiera sucedido si? Y esa pregunta no me dejaba descansar, y durante una semana yo decía, pero ¿y si yo me voy por este camino? ¿Y si me quedo aquí? Lo seguro, un banco, ya soy subgerente, crecimiento. Que era lo lógico, es decir, yo trabajaba en un banco y estudiaba administración de empresas. Lógico, sí. Pero no era lógico estudiar administración de empresas y comenzar a trabajar radio en una estación de rock de madrugada. Hay que ganarse la vida hablando. Exacto. Pero la pregunta no me dejaba tranquilo, y yo hice para mí una apuesta. Es más, me voy a dar la oportunidad con esto, porque sé que esa pregunta en 20 años yo me la voy a hacer. Y eso porque te llamaba la atención. Exacto. Porque si hubiese sido no, si no te gustara, de plano, claro, eso está claro. El no está claro. La duda surge cuando hay un pequeño llamado ahí. De unos padres de una generación que creía fervientemente en quedarse 10, 14, toda la vida en un mismo empleo, porque eso era además trabajar en un banco tiene también... pero eso es gerente. No. Pero eso era como pero un te ideal. ¿De qué? Cuando tú dijiste, no, renuncio y voy a... Y esa decisión tuvo sus implicaciones a lo interno de la familia. Fricciones, conversaciones, reflexiones. Por eso, justo es que yo combino el emprender con decir emprende tu sueño, porque emprender tiene una serie de implicaciones. Un emprendedor tiene que creer en sí mismo, tiene que apostar por su sueño, tiene que manejar la adversidad, tiene que saber ir en contra de la corriente. Por eso tiene que tener muy claro un propósito, un enfoque, un objetivo, tener planes, estrategias flexibles para hacer realidad su sueño, y todo eso son competencias para la vida que a un emprendedor, dígase, porque entendemos que emprendedor es nada más el que va a poner un negocio propio, pero todos emprendemos en nuestro proyecto de vida. Entonces, aquí como para cerrar también con anuncio, ¿por qué hablamos de educar para emprender a nivel de los jóvenes en bachillerato? Que ya pronto tenemos el torneo El Plan. Precisamente porque hablar de emprendimiento desde la mirada de competencias emprendedoras es que aprendamos a trabajar todo eso. Y entonces nos ponemos, ¿qué es lo que yo quiero? Ese sueño, ¿a qué estoy dispuesto? Y tengo que mirar más allá, porque es que a corto plazo lo más que yo voy es ponerme el título y decir, ya terminé. ¿Y qué va a pasar después? No, hay que soñar lejos y grande, porque eso te va a dar un parámetro para las respuestas a las preguntas importantes. Sírvase el mundo con la cuchara grande, con el cucharón. Sí. Y de eso se trata. Y haga ejercicio vocal para que le quepa. Quiere decir, haga la tarea. Sí, y creo que es mucho de la invitación también de los padres que nos están escuchando. Entender que hay un cambio de generación. De que lo que era ya no es. Y precisamente los padres o los adultos en sentido general, porque se te puede acercar un sobrino, un primo más pequeño que está buscando algún tipo de respuesta. Invitarlo a que sueñe
lejos, grande, en amplitud, a que nos quitemos un poco esa... Porque mira, yo digo ahí que el tema religioso también tiene mucho que ver. Es decir, nuestras creencias religiosas en países como los nuestros también tienen mucho que ver, porque cuidado con la ambición desmedida. Es decir, no, hay que soñar. Y soñar es precisamente tú atreverte a romper los moldes. Yo le quiero dejar algo más con eso porque me encanta el énfasis en, o sea, soñar en grande también quiere decir que yo soy capaz. Claro. Entonces, atrévete porque tú tienes la capacidad, cree en ti y ¿por qué no llegar más lejos? ¿Por qué quedarte con el empleíto y el trabajito y el sueldito? Y el sueldito. Sí. O sea, entonces es esa combinación. Sueña en grande porque tienes la capacidad de poder procesar ese alimento, esa cucharada grande. Y eso ya así como un cierre. Ojo, cada quien tiene una medida de lo que es lejos y de lo que es grande. Claro. Y no todos queremos lo mismo. Así es. Rosario, muchísimas gracias por tu regalo de hoy. Emprender tu sueño. La gente que quiera seguir esta conversación conectados contigo. Rosario Aróstegui en las redes y recuerden el podcast ¿Cuál es tu carrera? Que tenemos entrevistas bien interesantes para ayudar a soñar. Buenísimo, que tengas un precioso día. Un abrazo, Rosario. Gracias, igual. Gracias, Rosario.